Buenos días, mi nombre es Javier de la Torre y os vengo a presentar un libro que creo que es precioso, que creo que es maravilloso. Los santos y la enfermedad. Está coordinado por mí y lo único que tengo de mérito es haberme rodeado de grandes especialistas y haber puesto delante 14 grandes historias de 14 grandes santos. La perspectiva del libro es que los santos no solo hablan de la enfermedad, los santos no solo reflexionan y nos dan consejos sobre la enfermedad, sino acercarse a los santos como personas que sufrieron y vivieron la enfermedad. Los grandes santos, en su gran mayoría, sufrieron graves enfermedades. Y la experiencia radical de la enfermedad cambió sus vidas. Les dio una manera de vivir la vida diferente. Porque en el fondo cuando el dolor te toca, cuando el sufrimiento te toca, cuando la angustia llega hasta los tuétanos, lo que se pone en entredicho es cuáles son tus fundamentos. Tu fundamento ya no es tu fuerza, tu fundamento no es tu corporalidad, tu fundamento no son tus energías vitales, ni la juventud, que a lo mejor ya se ha ido. Y uno está preparado para encontrar otros fundamentos. Por eso quizá la respuesta al dolor, la respuesta al sufrimiento, nos dice mucho de quién somos. Y la respuesta de que estos santos que presentamos han dado a su propia experiencia del dolor y del sufrimiento nos dicen bastante de quiénes fueron en el fondo de su alma. Por eso el libro lo que pretende es una mirada distinta a la santidad, más cercana a nuestra piel, a nuestra vida cotidiana, que es ver y sentir, pensar y sentir cómo estos grandes santos fueron también grandes enfermos en su vida cotidiana y tuvieron que afrontar muchas de las cuestiones que muchos de nosotros a veces tenemos que afrontar. El libro hace un recorrido por los grandes santos. No los voy a mencionar a todos, pero sí algunos para que caigamos en la cuenta de la realidad de estos santos enfermos. El gran San Basilio, el que creó el primer gran hospital de Occidente, fue un obispo que muchos años estuvo enfermo. Varias veces estuvo al borde de la muerte, con enfermedades muy graves. Él mismo decía que la enfermedad era su segunda naturaleza, que vivía enfermedad tras enfermedad. E incluso en muchas cartas le vemos quejoso. E incluso reivindica una cierta queja, como medida un poco terapéutica en mitad del dolor. San Benito, en su regla, pues se preocupa enormemente de los enfermos y de los monjes enfermos. El monasterio es una comunidad que acoge a los enfermos, a los peregrinos, a los lisiados por la enfermedad, por los caminos. San Benito nos muestra una comunidad sanadora, una comunidad que acoge, una comunidad que cura. Y así han sido las comunidades benedictinas durante siglos. Han sido lugar de descanso, lugar de cura, lugar de apoyo, lugar de sanación. Han sido farmacias, han sido hospitales, han sido lugares de descanso. Todo esto se encuentra en esa regla y en esa profunda intuición de San Benito de descubrir a Cristo como Cristo el gran sanador, Cristo como médico, médico de las almas, y el abad también como médico, que coordina una comunidad sanadora. San Francisco también, como saben todos, pues vivió profundamente la enfermedad. La enfermedad y la cárcel fueron los que hicieron que se planteara un nuevo de vida, un nuevo estilo de vida, una nueva manera de vivir. Francisco estuvo
marcado por la enfermedad toda su vida hasta el final. Pero la viví de una manera profundamente honda, profundamente intensa. Al final de su vida, muerto de dolores, prácticamente ciego. En ese momento de profunda enfermedad, pudo componer, pudo rezar y pudo regalarnos a todos los creyentes esa maravillosa oración del Cántico de las Criaturas. En mitad del dolor, la alabanza. Un cántico que además termina con una estrofa, que es la hermana muerte. La enfermedad fraterniza, la enfermedad crea vínculos. En nuestros países cercanos y en España, la gran figura de San Juan de Dios. San Juan de Dios fue hospitalizado, vivió en un hospital largo tiempo, porque fue tomado por loco, tenido por loco. Esto le hizo vivir cómo se mal cuidaba, cómo se maltrataba a muchos enfermos en los hospitales. Y descubrir en las propias carnes, en la propia piel, lo que tenía que ser un buen cuidado, un cuidado humanizador. Un cuidado de los cuerpos para llegar a las almas. San Camilo fue también otro gran enfermo. Vivió toda su vida con una llaga en la pierna derecha, que continuamente le supuraba. A pesar de esa limitación, este gran hombre, de estatura y de corazón, pues estaba siempre solícito, como una madre, ante los enfermos más graves, día y noche, velando por la noche como una madre a todos esos enfermos, cuidando. Esta necesidad profunda de cuidado, que vivía en su propia piel, en su propio cuerpo, le hacía cuidar, y le hacía cuidar con una gran pasión. Nuestra gran Teresa, Santa Teresa, a los 20 años estuvo durante 3 años bastante limitada y enferma. Al ingresar en el monasterio de la Encarnación, su primer año, estuvo casi toda enferma. Cuando tiene 50 años y recuerda su vida, lo que le sale del corazón, lo que le brote del corazón, con esa hondura que ella tenía, era que casi siempre había vivido en la enfermedad, que casi no recordaba tiempo sin dolor. En sus cartas, en sus escritos, continuamente hace referencias a la enfermedad. Y cómo esa enfermedad, por un lado, era limitante, claramente limitante. A veces se siente como un pequeño ovillo simplemente en un rincón. O a veces dice que se siente tan llena de dolores que lo único que quiere en mitad de toda esta distracción, que no puede hacer nada ni concentrarse en nada, es simplemente ir a misa. Ella cree que en la vida y en la vida espiritual uno solo crece cuando es capaz de afrontar. Ella dice determinarse, afrontar, confrontarse con la enfermedad. Solo a través de ese confrontamiento uno vive plenamente. San Ignacio otro gran enfermo mucho tiempo en su convalecencia en Loyola, tras la herida de Pamplona, pero enfermo también en Manresa, enfermo muchas veces en su peregrinar por toda Europa, solo y a pie, y enfermo los 12 últimos años de su vida en Roma, donde aparece continuamente el Padre está constantemente indispuesto, donde tiene que empezar a delegar tareas, donde continuamente está postrado en la cama, sintiendo la limitación. Este es San Ignacio, este es el gran santo de la acción, es también el gran santo que supo estar mucho tiempo en hospitales, y parado y en la cama. Lo mismo podíamos hablar de San Vicente, de Santo Domingo, de Santo Tomás, de San Alfonso María Ligorio. Todos vivieron la enfermedad. Y vivieron la enfermedad y nos dieron un ejemplo de manera de afrontar cristianamente la enfermedad. Este libro, es lo que presenta.
nos enseña cómo uno puede vivir una curiosa manera de sentir hondamente la presencia de Dios en la enfermedad. Cómo la enfermedad puede también ser un medio para encontrar frutos, para desarrollar frutos. La enfermedad puede ser un medio también para discernir los deseos más puros, los deseos más hondos, la voluntad de Dios. La enfermedad ayuda también a configurarse con Cristo. Y la enfermedad, en la mayoría de los santos y en la mayoría de los momentos, nos hace en el fondo valorar la plenitud humana y la plenitud divina, la salud y la salvación. La salud y la salvación profundas, que se hallan a veces más allá de nuestro propio cuerpo y de nuestra propia enfermedad, que se hallan en ese hondo misterio de Dios. Pues ojalá este libro ayude a enfermos y no enfermos a acercarnos a estos santos que también fueron enfermos, como muchos de nosotros o como muchos de ustedes, sobre todo en esta situación tan difícil que tenemos ahora de la pandemia del coronavirus. Muchas gracias por la invitación a presentar este libro que no es mío, sino de 14 personas que presentan de manera maravillosa pues grandes santos. Alexandre Freire, a Basilio, David Cortis, un agustino de Malta, representa a San Agustín, Ignasi Fossás, San Benito, Julio Ranz, San Francisco, Marimar Graña, Clara de Asís, Vito Gómez a Santo Domingo y a Santo Tomás, Juan Mari de Velasco y yo mismo a San Ignacio Loyola, Calixto Plúmez, San Juan de Dios. A Juan Antonio Marcos nos presenta a Santa Teresa y a Juan de la Cruz, José Carlos Bermejo y Consuelo Santa María, San Camilo, y ya finalmente José Manuel Aparicio Vicente de Paúl, y el redentorista Víctor Chacón nos presenta la figura maravillosa del patrón de la teología moral, que es San Alfonso María Ligorio. Este es el libro y espero que les guste.